Te voy a reconocer que uno de mis personajes favoritos de Los Simpson, de esos que solo aparecen de manera fugaz en un episodio, es Hank Scorpio. Podría decirse que es un Montgomery Burns bueno, un magnate que trata muy bien a sus empleados, pero luego es el ejemplo de supervillano. Está basado, Hank Scorpio, en la figura de Richard Branson, el que posee el Imperio Virgin, que habrás escuchado sus discos, porque tiene una discográfica, o volado en sus aviones. Hoy esa asociación entre Hank Scorpio ya no se hace con Richard Branson, sino con Elon Musk. Hay quienes le consideran un genio inigualable y para otros es un chalado megalómano que solo se guía por caprichos. Lo cierto es que en estas últimas décadas ha tenido éxitos rotundos y fracasos clamorosos. De hecho, una de las escenas más famosas de Hank Scorpio es él con un lanzallamas. ¿Y sabes quién vendió en 2018 20.000 lanzallamas para ganar visibilidad? Pues sí, Elon Musk. Yo soy Fernando Arancón y te doy la bienvenida a No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Para el tema que nos ocupa hoy, la figura de Elon Musk y toda su ideología, visión, proyectos, fracasos, nos acompañan Alba Leiva. ¿Qué tal, Alba? Pues aquí, pasando un poquito de calor, la verdad. Sé que tu hermano es muy fan de... Sí, de Elon Musk. Bueno, muy fan. A ver, admira su trabajo. No, admira su trabajo porque es ingeniero aeroespacial, pero bueno, también es crítico. Así que nada, un besito, no es un Miguel. Cripto bro. No es un cripto bro mazadísimo. No es un cripto bro. ¿Y Eduardo Saldaña, qué tal? Pues muy bien, Fernando. ¿Sabes? Ni olvido ni perdón. No, totalmente. Bueno, ¿por qué hoy nos ha dado por hablar de el bueno o el malo de Elon Musk? Pues a ver, porque Elon Musk es un habitual de las noticias con, bueno, pues con las decisiones que toma. Edu hablaba de Twitter, que ahora es X, y decisiones empresariales. Entonces, bueno, pues al final es una persona que se ha hablado mucho en los últimos meses, pero que realmente se lleva hablando de él mucho en los últimos años por los avances que ha hecho. Y es cierto que sí que ha tenido, pues eso, unos proyectos muy revolucionarios y muy importantes, pero luego tiene como todos estos desvaríos de multimillonario y luego hay toda una ideología detrás que yo creo que se conoce menos. Entonces, bueno, pues es una figura que no se puede ignorar, que es muy relevante a día de hoy y de la que merece la pena hablar, yo creo. Y que además Elon Musk, yo os diría que encarna una forma de hacer las cosas y una visión del mundo que muy particular. Claro, sí, pero que está creciendo en ese sector tecnológico, ¿no? Es decir, que le ha resultado muy útil a los programas espaciales o a ciertos países, por ejemplo, Ucrania con Starlink en la guerra. Además, es verdad que genera una gran polarización en la opinión pública porque tiene acérrimos defensores, no rollo el hermano de Alba, que es una persona racional, pobre Miguel, pero me refiero, tiene esos criptobros de gimnasio que están a tope con Elon Musk y que a la mínima sacan el cuchillo para defenderle, ¿no? Entonces, depender demasiado de él o aceptar sus ideas sin cuestionar si son o no buenas, no está bien. Es decir, tenemos que plantearnos qué representan o qué hay detrás de figuras que están cogiendo ese peso como el de Musk, y eso es básicamente lo que vamos a hacer hoy. Sí, has planteado una cosa interesante que es valorar la figura de Elon Musk de forma crítica, en el buen sentido de que al final ha tenido proyectos muy buenos, ideas muy buenas, pero también unos mojones impresionantes. O sea, es que y hay que hablarlo como tal. O sea, hemos apuntado, luego ahondaremos más en ello, el ejemplo de Twitter, ¿no? Que era una plataforma que estaba bien y en realidad hay cierto consenso en que la ha empeorado, ¿no? Y luego tiene otros proyectos como pues el Hyperloop, el túnel de Las Vegas, SpaceX, Tesla. O sea, hay muchos proyectos a su alrededor que conviene que analicemos, bueno, yo creo que de manera ponderada, ¿no? Viendo un poco qué ha hecho bien y qué ha hecho mal. Pero vayamos al principio de todo. ¿Quién es Elon Musk? ¿De dónde sale este tío y cómo se convierte en el referente, en el mesías o flipado que podemos encontrar hoy? Pues a ver, sí que es cierto que la historia de Elon Musk se parece bastante a la de otros multimillonarios o innovadores como yo qué sé, por ejemplo, como Bill Gates o Steve Jobs o Mark Zuckerberg. ¿También tenía un garaje? Te iba a decir eso mismo. No sé si tenía un garaje, pero es un poco esta imagen de nerd inadaptado, que tiene una gran idea. La mesa la hizo con cartones. Gafas de culo de vaso. Claro, pero esta idea del garaje, haya un garaje o no, pues es como que permea mucho, sobre todo es como muy estadounidense, ¿no? Aunque este tío es sudafricano. O sea, de hecho, él nació en Sudáfrica en 1971, en una familia... Vaya época para nacer en Sudáfrica. Sí, bueno, siendo blanco, exactamente. Claro, pero además una familia rica, creo que su padre tenía minas, creo que de esmeralda, si no me equivoco. ¿El tuyo no?
El mío no, el mío por lo que sea no. No sabes emprender entonces. No sé emprender, no se me da bien eso. Entonces, pero él dice que bueno, pues que tuvo una infancia difícil aún así, porque se divorciaron sus padres, porque él tiene síndrome de Asperger, que es algo que se habla mucho de Elon Musk sobre esto, cómo ¿no? impacta, sí. Entonces, bueno, pues que claro, pues eso le costaba leer las emociones de los demás, afectó a su infancia y tal. Bueno, pues llega un momento en el que él se va a Estados Unidos en su juventud a estudiar física, pues vamos, friki absoluto del espacio, fascinado con esto desde pequeño, y lo deja y monta 2 empresas tecnológicas aprovechando el boom de los 90 de las .com, que ahí realmente es cuando en todo este boom, incluso un poco antes, es donde surge como todo este ecosistema que luego será el Silicon Valley y de la que luego surgen otras empresas y otras figuras como Elon Musk. Lo que pasa es que tal vez a Elon Musk hemos tardado un poquito más en conocerle porque pertenece más como a esa segunda hornada que a figuras, pues por eso, por ejemplo Steve Jobs o Bill Gates. Llega un poco más tarde, ¿no? Llega un Elon poquito Musk, más tarde, ya. pero pensemos como esa figura que reconocemos muy bien de estos genios estadounidenses o de que crecen en Estados Unidos en su garaje, ¿no? Pero todo esto, claro, luego no es tan así. Claro, meritocracia. Sí, muy, muy particular. Además, iba a hacer la coña de que en esa decisión que los niños toman a los 4 años de que te guste el espacio, los dinosaurios o Egipto, Elon Musk tomó el camino del espacio y ya se ha dedicado a todo eso. Yo no tomé esa... Es que no... Bueno, no sé esa Tu teoría de dónde te la no has hablemos sacado, de Fernando. Tu política internacional No, desde claro, el principio. todos los niños en un Jugando momento a dado- magnicidios con los muñecos, en plan, hay que No, derrocar pero a esta a todos los críos les facción gustan o los dinosaurios, o Egipto, o los coches, o el espacio. Y es como ahí todos los niños a los 4 años tienen esa Yo elección. quería ser escritora o pintora, o sea que... No, niños en el sentido Ya, masculino. niños en el Niños sentido masculino. cisetero, en Sí, plan es como muy de básico. quiero ser astronauta. Eso es, Sí, eso sí, es. sí. Eduardo tuvo una infancia que no vamos a entrar aquí y se dedicaba Ahora no sé, se abre un trauma. claro, a leer, yo qué sé, poesía medieval en castellano antiguo Claro. y eso se dedicó. Pero bueno, tampoco nos liemos que Elon Musk tiene el mismo espíritu emprendedor que otros de sus contemporáneos de grandes tecnológicas. No es ese rollo de el rico hecho a sí mismo, sino que al final sabemos que toda esta gente pues venía de familias muy adineradas, familias bien, o sea que al final tenían un capital, además de económico, cultural, relacional, etcétera, etcétera, que les permitía lanzar esos proyectos. Venía de una familia con pasta, el bueno de Elon, tenía ese colchón para lanzar empresas arriesgadas. Y es algo que se suele obviar cuando hablamos de estas figuras. De nuevo, el mito del garaje, ¿no? Claro. Es que venía con aquí un papel y una cerilla y con esto construí un Y de imperio. No, repente- tío. Construí mi nave en una servilleta. Claro, no. Claro, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, hay que reconocerle que además de ser rico, pues ha sabido qué hacer con ese dinero, ¿no? Claro, Tanto el que claro, tenía claro. antes lo supo invertir de una forma inteligente y luego el que ganó después, en vez de quedarse ahí, pues es una persona que ha ampliado a proyectos y, bueno, pues que ha tenido como muy claro qué quería hacer con ese dinero, ¿no? Sus primeros éxitos fueron una empresa que se llama Zip2, una especie de páginas amarillas online que vendió por $300 millones en el 99 y un banco online que se llama X.com. Vaya. Ya empezamos con las X. A ver, como tenía registrado el nombre, Claro, le salió aprovechó. más barato la patente. Aprovechó. Se ahorró 20 pavos. Claro. Que bueno, luego se fusionaría con otra empresa y fundaría PayPal. De hecho, pues es como una de las primeras cosas cuando se habla de Elon Musk, pues Sí. estaba relacionado con PayPal. Y PayPal es una empresa potente. Y PayPal es una empresa De muy hecho, potente. en el orden mundial lo usamos para las suscripciones. Claro, es esta idea de los pagos seguros por internet. Sí, Bueno, pues sí, una sí. idea buena, ¿no? Con el dinero obtenido por la venta de PayPal en 2002, montó la que tal vez pues, sea su empresa más revolucionaria, tal vez por la que más se le conoce junto a Tesla, yo diría, que es SpaceX, que nació en un inicio para convertirse como la alternativa eficiente de la NASA. Lo que pasa es que luego, bueno, pues ha colaborado mucho con la NASA, luego entraremos más ahí. O sea, la rama privatizada de la NASA, luego andaremos. Claro, pero... luego andaremos, pero bueno, sí que es cierto que es su empresa más revolucionaria Sí. y además es una de las empresas espaciales más importantes hoy en día, ¿no? Pero bueno, pues también ha financiado otros proyectos como Tesla, que dirigen desde 2007, o ahora pues Twitter, ¿no? Es que yo de la figura de Elon Musk, más allá de las bromas que se puedan hacer, porque es verdad que es un personaje excéntrico, sí que creo que supo surfear bien esa burbuja de las .com de los 90. O sea, porque si os fijáis, todas las ventas se hicieron en el momento adecuado antes de que eso petara, Sí. porque mucha gente se quedó por el camino. Y más, y entre otros, pues creo que consiguieron
salir También es parados. tener suerte de vender en el momento correcto, Sí. estar en el lugar adecuado, ¿no? Sí, pero también, o sea, y esto va a sonar muy meritocrático, pero también es estar trabajando con constancia para cuando surge la oportunidad tenerlo, ¿no? Y eso, pues, no sé si más sería el caso, pero salir bien parado de esa burbuja salió antes de No, que claro, que reventara. un mangarrián con dinero Claro. lo puede dilapidar y este tío tenía Exactamente. dinero Hombre, y supo qué hacer y que con este él. hombre Bueno, ha llegado a claro, ser, eso es ahora tiene mismo el mérito. hombre más rico del mundo. Sí, Pero sí, son sí, sí. 219.000 millones de dólares en 2022. Es decir, que es que supera el PIB de muchísimos países. Sí. No, Entonces- totalmente. Bien, es cierto que buena parte de su riqueza viene de lo que valen las acciones de Tesla y demás, pero bueno, que tiene para enterrarse en dinero. Pero bueno, además de lo de venir de familia forrada, que se da en varios casos, pero de nuevo, no en todos, ¿qué es lo que diferencia a Elon Musk de otros perfiles similares a él, como los que hemos dicho? Pues un Esa es Steve buena. Jobs, Bezos de Amazon. Steve Jobs es el difunto fundador de Apple, Bill Gates de Microsoft. Bueno, ahí hay como una especie de Pues caterva de yo gurús de Silicon sobre todo Valley. te diría que Elon Musk tiene empresas mucho más diversas. Es decir, el resto, pues tú piensas en un Steve Jobs o Zuckerberg o... Se me acaba de olvidar el de Amazon. Bezos. Bezos. Los nombres, es que es horrible. Sí, no es nunca ha sido tu fuerte. Bezos, por ejemplo, digamos que todo su imperio se ha construido surgiendo de la matriz, de la empresa Core. Pero Elon Musk se diferencia en ellos en cuanto a que él no busca, o sea, no simplemente crea un proyecto y empieza a sacar derivadas, sino es capaz de plantearse qué retos hay a futuro y qué puedo hacer yo para asumir esos retos, ¿no? Por eso le encuentras financiando proyectos que pueden parecer excéntricos o irreales porque los está planteando en un problema que va a surgir más adelante. Creo que de los grandes genios de las tecnológicas es lo que más diferencia a un Elon Es Musk. como el más prospectivo. Sí, yo te Sí. diría, sí. Y sobre todo como que tiene una visión muy variada, ¿no? Que dice, me interesa el espacio, hago una empresa espacial. Me interesan los coches y me interesa el tema de la electrificación del transporte. Financio Tesla. Claro. Entonces me meto en Twitter. Al final no tienen por qué tener una relación entre ellas. Que Si eso a lo mejor Bezos nos lo ha vamos- empezado a hacer ahora. Claro, Bezos es una figura también controvertida, da para otro episodio Se también. compró el Washington Post, que le pertenece. Claro. Hace Claro. unos años. Sí, pero Bezos al final, toda la estructura que creó alrededor, pues todo el sistema de delivery, estaba como muy enfocado primero a Amazon. Y una vez has asentado el bicho grande, ya con eso ha empezado a dar otros saltos, ¿sabes? Pero más, Sí, es o verdad por que ejemplo, tenías Tesla, SpaceX, todo como muy... Amazon ahora está invirtiendo en tema de inteligencia artificial, pero dentro del marco de Amazon. Almacenamiento en la nube. Claro, pero Claro. dentro del marco de Amazon. No crea una empresa Eso nueva es. que se llame Chimiwini y que se dedique a otra cosa. Claro. Sí, o si nos vamos, por ejemplo, a Steve Jobs o Bill Gates, que son como las figuras así, a lo mejor más antiguas dentro de lo que es Silicon Sí. Valley, pues son figuras que apostaron por su empresa pues tecnológica. Vamos a Microsoft, y entonces es todos los productos de Microsoft. No. O Apple, pues todos los productos Apple. Eso es. Muy revolucionario, pero el asentar la empresa y ir haciendo que se tal. No, Justo. Elon Musk no, Elon Musk dice, esto, me interesa esto, lo hago, me interesa esto, lo hago. Pues esa personalidad le hace muy llamativo. Y luego también sí que es cierto que yo creo que le diferencia un poco, tal vez no de Bezos, porque ahí, bueno, podemos entrar a una competición, que esto, en fin, Personaje muy... son personajes tal. Sí, yo pero a veces no le tenía como como que Es estaba un me poquito... recuerda al malo de Superman. Bezos tiene, bueno, esto no lo sé muy bien, esto en comentarios a lo mejor hay gente que lo sabe mejor. Un amigo de un amigo. Un amigo de un amigo. No, creo que le sacaron unos chats como súper problemáticos. Bueno, pero esos Cosas somos que un poco son raras. dramas de rico. Claro, gajes Sí. del oficio de ser uno de los hombres más ricos Claro, del mundo. claro. Sí, pero en esa figura de ser excéntrico, que a lo mejor hay Bezos y Musk pueden entrar en una competición, Musk también tiene como es una figura muy excéntrica. Sí. Entonces, por eso llama mucho la atención. Tú ves a Bill Gates y dices, bueno, no era excéntrico. Ya, pero Ves a Steve mírale. Jobs y tiene como esa imagen tal que era un gurú, pero no era excéntrico necesariamente. Elon Musk sí, y además como que lo da a conocer. Bueno, Cómo no utiliza era excéntrico, Twitter. pero quiso curarse el cáncer con agua con azúcar y se murió. Sí. O sea que... Sí, Ya, pero, es que pero a en lo el mejor no mundo lo Silicon- tuiteaba. en el Era un mundo genio, es- pero también era idiota. Si algún día hacemos uno bueno sobre la ideología del Silicon Valley, en la ideología del Silicon Valley también está esa corriente hippie de gente que acaba creyendo en placebos. En el atrapasueños. Exactamente. Es decir, tú tienes los ultra racionales y luego otros que acaban haciendo yoga y reiki, cosas así. Pues nada, pues... Sí, Steve pero por Jobs no lo ejemplo, superó. Steve Jobs a lo mejor no llamó a su hijo X, no sé qué, No, no sé cuánto. no. O no tuitea unas cosas como muy extrañas. Y Elon Musk Correcto. tiene eso. Que todos seguramente estén fatal de lo suyo, desde luego. Sí. Pero bueno, hablo más a nivel de imagen pública. Sí, Claro. sí. Sí, o sea, es verdad que Elon Musk también ha construido su personaje en base a eso, ¿sabes? Sí. No, y luego al final es lo que tú apuntabas, ¿no? Que
tiene como esa visión de dónde quiere llevar a la humanidad, que a lo mejor es mucho más ambicioso en ese aspecto, claro, ¿no? Como más filosófico. Pero tienes también que venderlo de cara a esa pública. El que llames a tus hijos X, Alfa o no sé cómo se llaman, unos nombres es impronunciable. muy extraños. Claro, le voy a llamar José a ese niño. Sí, pero también representa un poco de voy por delante de lo que el resto está haciendo. Innovo hasta en qué nombre le pongo a mis hijos, ¿sabes? Sí, Ya. pero luego sí que es cierto que, bueno, al final muchas de las empresas de Elon Musk dependen de la financiación pública, tiene acuerdos muy importantes con empresas públicas, con agencias públicas, entonces esto rompe un poco esta imagen de el super pro de la empresa privada. No es tan así, y bueno, porque realmente su modelo de negocio funciona así, pues ya está, no tiene por qué ser malo, ¿no? Pero sí que genera una contradicción en lo que como él se presenta y luego lo que realmente hace, y también tal vez en su propia ideología, en otras cosas que luego él defiende, que ahí pues ya podemos ahondar después. Porque metiéndonos un poco en materia de su trabajo, de su trayectoria, uno de los pilares, tú lo has apuntado, Alba, es esa exploración espacial, uno de sus grandes intereses. De hecho, ha llegado a decir que él quiere morir en Marte. Sí. Y su objetivo vital es colonizar el planeta rojo, Marte. ¿Por qué este señor quiere morirse en Marte? Y sobre todo, creo que lo más interesante es qué hay detrás de esa aspiración, qué le mueve a querer colonizar Marte. Pues yo es que os diría que al final la aspiración la magia de la exploración espacial es algo que mueve a todo el mundo, ¿no? O sea, a todos nos gustaría en mayor o menor medida o nos emociona imaginar a la humanidad pisando Marte o descubriendo el espacio. Es decir, eso al final está ahí, ¿no? Y de hecho... Mucho has visto tú la Guerra de las Galaxias, ¿eh? No, pero yo creo que es algo que está presente. Tú piensas, por ejemplo, en la llegada del hombre a la Luna. Por mucho que luego analices qué había detrás, qué ideología había detrás, la competición geopolítica, etcétera, ¿no? Es algo que tú lo ves y te puede emocionar en mayor o menor medida. Mola. ¿no? Y sobre todo hay que entenderlo dentro de la lógica estadounidense, que esto tiene mucho que ver. ¿Os acordáis el capítulo del intervencionismo que hablábamos del destino manifiesto? Pues al final todo esto se entronca con la idea de llegar más lejos, de descubrir nuevos mundos, de avanzar, de explorar, ¿no? Entonces, en la lógica de la mentalidad estadounidense encaja muy bien, y de hecho así lo describía el propio Musk. Think about the future. It's just if we're out there exploring stars, it's so much more exciting and inspiring than one where we are forever confined to Earth. Pero claro, una cosa es llegar a Marte, explorarlo, y otra es colonizarlo, que es lo que plantea Elon Musk. Sí, lo de convertirnos en una especie multiplanetaria, pues igual... Sí, un rollo, la peli esta de Schwarzenegger. Desafío total, Desafío qué total, peliculón. pues, es un poco eso, pero el problema es que Musk ve Marte o el espacio exterior como una alternativa a la Tierra. Es decir, lo ve como un lugar al que huir cuando la Tierra ya colapse, ¿no? O sea, lo que está haciendo es apelar a una épica de construcción de nuevos mundos, de expansión de las propias capacidades humanas, pero en el fondo, al final lo que busca es el escapismo de lo de aquí, ¿no? Un escapismo que requiere de muchos recursos y de inversión y que... Ahora explicaremos qué es esto del escapismo, porque creo que es una idea muy interesante en lo que... De hecho, yo ahí, cuando estemos con ello, voy a recomendar un libro. Bueno. Todavía no. Estén pendientes. Me está recordando un poco, ahora se ha puesto un poco de moda estos videojuegos sobre exploración espacial que son de mundo abierto y puedes ir... Outer Worlds, ¿no? Yo creo Outer Wilds es el mejor videojuego del mundo. Es muy bueno, sí. Es buenísimo. Pero ahora va a salir uno de Bethesda, es que no sé cómo se llama, Space, no sé qué, que básicamente puedes explorar... Y van a hacer uno de mundo libre de Star Wars. Claro, entonces yo creo que está poniendo un poco de moda eso, de llegar a nuevos planetas, nuevas fronteras, a un rollo Red Dead Redemption versión espacial. Pero de nuevo, es que eso siempre ha estado presente. Es que ¿qué es el lejano oeste? Claro. De repente claro. el espacio es que Star Wars es el lejano oeste, pero en las estrellas, ¿no? Entonces al final Elon Musk también se entronca un poco con eso. Claro, se nos han acabado las tierras inexplorables, pues ahora vamos a los planetas inexplorables, ¿no? Si nos vamos al siglo XVIII, siglo XIX, ese afán explorador pues llevó a todo un sistema colonizador imperialista. Bueno, tal vez no colonicemos a ningún alien, ¿no? Pero ya directamente el llegar a Marte o llegar a la Luna también, si nos ponemos así, y explotar sus recursos o explorar ese tipo de opciones, aunque todavía es muy lejano, claro, esto no va a pasar pasado mañana, ¿vale? Hay que ponerlo como en muy a largo plazo. Nosotros yo creo que no lo veremos. No lo veremos, ni bueno. Eso al final apela pues a todas estas ideologías que vienen de fondo. De hecho, hay un episodio muy interesante de un podcast que reflexiona además mucho sobre estas figuras, se llama Tech Won't Save Us, que es muy bueno. Es en inglés, ¿no? Es en inglés, pero bueno, lo recomendamos, que habla precisamente de la ideología que hay detrás de la exploración espacial. Y bueno, pues es interesante darle
darle esa vuelta. La cosa es que, claro, estas ideas de Elon Musk pues le han llevado a revolucionar la industria espacial, la economía espacial, y además de una forma bastante positiva para agencias públicas como la propia NASA, ¿no? Porque, bueno, en el fondo hay partes de ese discurso de Musk que entroncan con el propio discurso de la NASA y que convergen, y por lo tanto ambas se benefician. Ahora iremos a analizar un poco en profundidad esa importancia de SpaceX, también en la ideología de Silicon Valley, que es lo que tú apuntabas antes, que yo creo que al final es lo que le da sentido a todas esas empresas. Ahora ya digo, vamos con SpaceX, que es como su niño mimado, por así decirlo. Sí, yo creo que sí. Sí. ¿Qué han supuesto los avances de esta empresa para la exploración espacial? Entiendo que para los legos, para quienes vivimos la vida y vamos al súper y nos para los preocupamos- NPCs. Para los NPCs de la vida, los que somos non-playable characters, ¿qué supone la exploración espacial? O sea, tiene un impacto enorme, pero es algo como muy lejano. No en el sentido físico, sino también mental. Yo no me estoy pensando ni en eso. Vale, pues hay que decir que SpaceX es una de las artífices de la nueva era de la exploración espacial. Tenemos que pensar en la antigua era de la exploración espacial, en términos a lo mejor un poco simples, como la competición Guerra Fría, la carrera espacial por ya a lo mejor llegar a la Luna, por desarrollar, lanzar el primer hombre al espacio, etcétera. Luego se entra en una etapa un poquito más de cooperación, que ahí tenemos el gran exponente es la Estación Espacial Internacional, Sí. que es como eso, pues un proyecto científico que convergen distintas nacionalidades de cooperación. Yo creo que además a mí, ya en lo personal, me parece un proyecto súper bonito, Sí. como a nivel que habla de la cooperación humana, ¿no? Y ahora se está avanzando hacia una privatización del espacio. ¿Por qué? Porque surgen todas estas nuevas empresas que dinamizan la economía espacial y la hacen más accesible y más barata, como que economizan procesos. Claro. Es que recuerdo, por ejemplo, que se decía que la NASA, esto hace unos cuantos años, ya no se planteaba ni de coña volver a hacer viajes a la Luna, ahora que era un dineral, no merecía la pena. Pero claro, es lo que tú dices, en el momento en el que entran empresas privadas y se las apañan para hacerlo más barato, vuelve ese interés por la exploración espacial. Justo, como que lo renueva. De hecho, la NASA tiene su propio proyecto, pero es muy posible que los proyectos de SpaceX y de la NASA converjan y, de hecho, pues aceleren todo pues, el proyecto Artemisa y todo Claro. esto, ¿no? Hay que decir que, bueno, pues SpaceX fue la primera empresa privada en poner un cohete en órbita en 2008, o sea, fue la pionera de esto. Y, bueno, su principal logro son los cohetes reutilizables, que es uno de los grandes avances en Claro. ingeniería. ¿Por qué? Porque antes tú tenías que construir un cohete con el sistema de propulsión y todo esto, y eso Costaba un quintal. costaba un quintal y aparte lo podías utilizar una vez, luego tenías que volver a construirlo. Ahora de repente creas cohetes reutilizables que los puedes usar varias veces. Eso hace muchísimo más barato eso y también más sostenible si nos ponemos así, porque tú puedes utilizar la misma capacidad varias veces. Generas menos residuos, generas menos basura espacial, Sí. Lo abarata todo mucho. Eso es obra de SpaceX. Y eso revoluciona la carrera espacial, la exploración espacial y cómo miramos al espacio. Y por poner dos ejemplos concretos de cosas que ha hecho SpaceX, que sí que hay que reconocer claramente, uno es, por ejemplo, el cohete Starship, que es el cohete más grande construido hasta la fecha. Lo está desarrollando ahora mismo, pero Claro, sí es una pero innovación van muy adelante grande. con ello. Es decir, pero es que si esto sale adelante, puede revolucionar completamente la exploración espacial, sobre todo de la Luna y Marte. Puedes, primero, meter más gente en el propio cohete, pero también lanzar objetos mucho más grandes, satélites más potentes. Entonces, eso sería un salto tremendo. ¿No fue este el que lanzó un Tesla al espacio con un monigote dentro? Esto hace unos años, ¿no? Dejaron como Eso un ya no no lo me sé, acuerdo. Tesla por Fernando. ahí flotando. Eso ya no lo sé. Yo no me suena. acuerdo. Igual es fake news. Y luego con O lo he soñado. Lo has soñado. Puede ser, pero el otro ejemplo lo hemos visto con la guerra de Ucrania. Starlink, que es este sistema de satélites que proveen acceso a Internet Sí. en cualquier parte del mundo, eso también es revolucionario. Y el mejor ejemplo, de nuevo, insisto, es la guerra de Ucrania, como de repente esta empresa privada y este servicio, Starlink, puede suponer un cambio en la lógica de la guerra para uno de los bandos. De repente Ucrania tiene acceso a Internet en cualquier lado y de manera voluntaria al principio, que luego creo que ahora los está cobrando, pero cedió Starlink ese servicio y fue algo que un actor privado cambió o influyó en el curso de una Y contienda. ha sido fundamental, y es lo que tú decías, cuando Elon
Musk dijo que a lo mejor dejaba de proveerlo, el Pentágono dijo ni de coña. O sea, sigue dando eso, ya nos apañaremos con las cuentas. Claro, pero ese ejemplo de Starlink ya es un ejemplo muy bueno para mostrar el poder geopolítico que va acumulando Elon Musk. Porque además, si tú generas innovaciones, tanto, por ejemplo, esto en el espacio, en su relación con la NASA, a nivel puedes llegar a facilitar proyectos muy importantes para la geopolítica de Estados Unidos, para el poder geopolítico de Estados Unidos, como es volver a la Luna, o lanzar un proyecto ya más a futuro de llegar a Marte, ¿no? Sí. Y por otro lado, pues generas estas capacidades de proveer Internet a un país en guerra y dándole una ventaja estratégica. Pero al final Elon Musk, pues él dijo, bueno, es que esto no me lo están cobrando bien, tal, igual suspendo el servicio. Y se armó un poco. Pero claro, él tiene esa capacidad. Pues ya te hace reflexionar, aunque luego no vaya a ningún lado, qué capacidad de decisión tiene una figura como él. Y sobre todo una figura tan cambiante y tan imprevisible como es Elon Musk. Tú has dicho eso, que la NASA ya estaba colaborando en el año 2006, ¿no? Con SpaceX. ¿Qué beneficios le ha aportado a la empresa de Elon Musk a la NASA? No sé si hay algún también riesgo asociado en depender en exceso de empresas privadas para empresas en el sentido de proyectos tan importantes, ¿no? Tan trascendentales para la humanidad. Pues a ver, así uno muy tangible, antes que hablábamos de la Estación Espacial Internacional, durante varios años los astronautas estadounidenses dependían de los transbordadores rusos para subir a la Estación Espacial Internacional. Claro, en un momento de colaboración y tal, pues no pasa nada, pero bueno, es incómodo, ¿no? Tener que depender de otro país para subir a tus astronautas. ¿Qué pasa? Que ahora entra en juego SpaceX, generan un contrato, consigue desarrollar unos transbordadores y ahora pues hay astronautas y de otras nacionalidades que suben a la Estación Espacial Internacional con transbordadores de SpaceX. Por lo tanto, permite a Estados Unidos dejar de depender de Rusia en esta cuestión. Eso es algo como muy tangible. Y a la vez la NASA, como entiendo que le paga a SpaceX para que pruebe sus cosas, claro, o sea, que también claro. es un win-win, ¿no? Empresa estadounidense, Claro. Luego, bueno, pues también tiene estos proyectos de vuelta a la Luna y tal. Sí que es cierto que la NASA tiene sus propios proyectos, está desarrollando sus propias naves, tiene ya como pues distintas capacidades alrededor de la tecnología de la misión Artemisa que va a montar alrededor de la Luna. Pero bueno, esos son proyectos muy caros y a lo mejor te acabas beneficiando de la tecnología de SpaceX o de hecho le ha otorgado algún contrato para explorar ciertas, no sé exactamente qué, pero bueno, para desarrollar X capacidades alrededor de los proyectos Artemisa. Pues bueno, a lo mejor llega un momento en el que ellos se benefician de la nave que tú mencionabas antes, de la Starship, ¿no? O de tecnologías similares. Bueno, pues ahí es muy probable que converjan. De hecho, aquí ya hay una crítica de algunos, yo hace tiempo leí un artículo, no recuerdo en qué medio era, no sé si era Foreign Policy o The Economist o algo así, que apuntaba que la NASA se equivocaba apostando por proyectos tan grandes como la vuelta a la Luna y tenían ellos que apostar por vías más científicas o proyectos a lo mejor un poquito más experimentales de exploración científica y dejar estos como grandes proyectos ingenieriles a empresas privadas como el propio SpaceX o como otras, ¿no? Pero bueno, al final estamos en un escenario en el que hay una colaboración público-privada muy clara y que se puede avanzar y que pueden beneficiarse a nivel de objetivos. Pero es verdad que hay unos riesgos, y yo aquí eso te lo diría, es decir, porque que está muy bien, pero se corre el riesgo, la NASA corre el riesgo de depender en exceso de un SpaceX. Que eso es peligroso porque, oye, al final les puedes acabar dando mucho margen, o sea, y que se coman terreno y tú acabes dependiendo demasiado. Sobre todo, además, teniendo en cuenta, como es Elon Musk, que es un perfil que podemos decir es bastante impredecible. Sí, o ha tenido, ahora, sobre todo con Twitter, ha tenido muestras de... Claro, entonces al final, cuanta más capacidad de decisión tengan, menos poder vas a tener tú a futuro, sobre todo el desarrollo tecnológico espacial, ¿no? Entonces yo creo que ahí la NASA, y asumo que al final el gobierno estadounidense acabará poniéndole un poco de coto a esa relación público-privada y el peso que va ganando el propio SpaceX en todo el ámbito, o sea, espacial. Es que esto, o sea, parece que una cosa súper loca, revolucionaria, novedosa, pero estoy pensando en que no se diferencia demasiado de cuando en los siglos XVI-XVII el Reino Unido o los Países Bajos le daban una concesión a una empresa, la compañía neerlandesa Orientales. Sí, pues oye, te vas a las islas de no sé dónde, te montas allí tu chiringuito, me pagas unos tributos al año y tú te haces allí lo que te dé la gana. Y al final, por ejemplo, en la India, la compañía británica de las Indias Orientales se montó un estado, básicamente, dominado por una compañía privada. Entonces, salvando las distancias históricas y espaciales, también es un poco lo que entiendo plantea Elon Musk de, bueno, tú déjame a mí, yo pongo el dinero, yo exploro el espacio y a lo mejor cuando llegue a Marte en el año 2080 dice... Sí, cojo unas concesiones de recursos claro, que se encuentren el mineral de no sé qué que me encuentre lo exploto yo.
Claro, y además ahora mismo no hay una regulación internacional al respecto de quién explota esos recursos. O sea, son como unos problemas muy futuristas, pero que ya están surgiendo. Claro, y que a lo mejor tenemos que empezar la curva de la tecnología va desarrollándose cada vez más rápido, entonces el problema cada vez está más cerca, o el reto. Claro. Y bueno, otra cosa preocupante es la propia ideología de Elon Musk, ¿no? Este propio planteamiento. Hace falta colonizar Marte. Que bueno, ya ni siquiera colonizar Marte. Hace falta llevar humanos a Marte. ¿Qué aporta a la ciencia llevar humanos a Marte? Esto, de nuevo, es una discusión... Poder rodar desafío total en el escenario real. Pero eso no es científico, da películas, No, pero... Y a mí, yo que sé, una de mis películas favoritas es The Martian, ¿vale? Pero... yo no la he visto algo. Pues es muy buena, la verdad. Matt Damon, ¿no? Matt Damon. Muy, muy guay. Bueno, que me lío. A ver, al final, llevar a humanos a Marte o a la Luna, pues eso como que nos toca un poco la fibra y es bonito, pero no deja de ser un proyecto que tiene más de nacionalista que de científico. Sí. Aunque luego haga avanzar la ciencia, que esto es algo que argumenta mucha gente que está metida en temas del espacio, de llevar a la Luna, pues nos permitió desarrollar un montón de tecnologías con las cuales ahora hemos conocido más sobre el universo, que también nos permite mirar a la Tierra de otra forma. Si los satélites que tenemos orbitando alrededor de la Tierra no monitorearíamos el cambio climático, por ejemplo. Entonces, bueno, aquí se genera una serie de dilemas que decimos, ¿para qué llegamos aquí? Pero claro, Elon Musk lo que propone es como es una idea muy loca de vamos a crear una especie multiplanetaria. Pero al final Marte... ¿What? Sí, pero Marte es un planeta inhóspito, que es muy difícil que eso se genere. Una cosa es que tú mandes ahí un robot a explorar y a sacar una serie de información, o que incluso, bueno, pues llegues al planteamiento de mandar a un humano y que toque Marte y digamos, madre mía, otro gran paso para la humanidad. Y otra cosa es que plantees generar una comunidad ahí. ¿Para qué? Claro. ¿Para qué toda esa inversión de recursos, ese gasto? Marte no está para entrar a vivir. No está para entrar a vivir. Claro. Entonces, claro, dices... esta ideología detrás es problemática. Y sobre todo puede desviar muchísimos recursos que a lo mejor en esa misma ya no te digo en otras cosas de la Tierra, pero que pueden ser mejor utilizados en otras cosas de exploración científica del propio espacio. Hay también porque es importante, que parece que Elon Musk, sobre todo sus fanses, parece que no tiene ideología, ¿no? O que no tiene una visión del mundo, pero la tiene y es bastante clara. Ahora iremos con ella, pero antes, momento bazar turco, bazar planetario. Sí, pensé que hoy no te lo habías traído, Fernando. Chaval, soy un ninja marciano. Aquí está la maravillosa bolsa de El Orden Mundial, que ahora mismo puedes conseguir, te la damos si te suscribes desde España. Te la mandamos con tu suscripción anual. Fantástica. Lo tapa la tablet. Aquí, mira, la bolsita del Orden Mundial, la bolsita de tela. Haremos una de Marte para en irte, un futuro. Sí, esta bolsa te la puedes llevar a Marte. Aguanta bien, no sé si... Pesa poco, entonces... Claro. Puedes cargar un montón, muchas más cosas en Marte con la... Es como las con pastillitas de alimentarse de los astronautas, son así pequeñas, pues te caben un montón. Eso es. Pues ahora mismo te puedes ir con esta bolsa y con la suscripción del Orden Mundial a Marte o al Super, a donde quieras, ¿no? Donde te pille mejor. Y además... te vamos a dar un descuento del 10% en tu suscripción anual con el código podcast. Si te gusta lo que hacemos, si te gusta nuestro trabajo, si te gusta este podcast, si te gusta el Orden Mundial, jolín, te pido que te suscribas porque al final tu suscripción es lo que sostiene este medio, lo que hace posible que podamos estar hablando aquí de Elon Musk, del intervencionismo estadounidense, de que si se muere Prigozhin, bueno, en fin, de un montón de cosas, y eso, de manera independiente, pues debiéndonos un poco a ti. Y además también quiero agradecer, lo aprovecho, para personas como Irene de la Calle, Pedro Vizcaíno, Joaquín González, Raquel Fernández, que estos días se han suscrito, para que veas que no eres la única persona que se va a animar, que aquí se está suscribiendo gente, ¿no? Que hay mucha gente que le mola nuestro podcast, por eso hemos sido también el primero en España durante algunos días en agosto. Así que ya digo, código podcast y te llevas la bolsa y un 10% en la suscripción al Orden Mundial. Y ahora vamos con ese pensamiento, esa ideología de Elon Musk, de Silicon Valley también, porque es algo común, no es solo suya, sino que es algo que ha permeado a todo el valle cercano a San Francisco. ¿Cuáles son los pilares de esta ideología o de esta visión del mundo? Pues no sé si llamarlo ideología, pero desde luego visión del mundo es evidente. Sí, aquí hay que referenciar a nuestro colaborador y amigo Jaime Caro, que escribe mucho sobre esto y sabe un montón sobre esto, y las que nos ha ayudado haciendo este guión con esta parte en concreto. Y bueno, lo podemos resumir como una doctrina, la llama la doctrina de Silicon Valley, ¿no? Una doctrina por la cual las grandes tecnológicas
tecnológicas tienen en sus manos el futuro de la humanidad, ¿no? No solo diseñan el futuro, sino que exigen actuar cada vez con más autonomía y entonces, pues en base a sus beneficios, ellos van diseñando cómo vamos a vivir. Él dice que se asienta en 3 pilares, ¿vale? El primero es extracción de datos para el dominio social. Esto pues lo podemos, es como, a lo mejor lo tenemos más presente, ¿no? Google, por ejemplo. Vale. ¿No? También está el acaparamiento de infraestructuras, desde los canales de comunicación hasta la infraestructura que los hace posibles. Si pensamos, por ejemplo, en Starlink, pues es muy claro. Tú generas una red de satélites, esa infraestructura que aporta Internet. Pues ese servicio, ¿no? O sea, es como generar monopolios que a ti te den mucho más poder sobre servicios críticos esenciales para la humanidad. Claro. Pero según tus propias reglas. No, claro. Claro, entonces ahí es donde, porque tú a lo mejor esa misma tecnología la podrías aprovechar de otra forma más útil o más beneficiosa para la humanidad, una forma con otra ideología distinta. Totalmente. Pero esto es desde el propio beneficio. Y el último pilar es la explotación laboral, pues la creación de sistemas alrededor de estas tecnologías que permiten la explotación de los trabajadores. Aquí Jaime utiliza sobre todo el ejemplo de Uber, como la uberización de la economía. En el caso de Musk, hay una posible uberización de coches autónomos, pues como crear robotaxis y estas cosas, pero es como un proyecto que no ha es un poco la automatización del trabajo, también justo un poco estas la reducción cosas. del Tal trabajo, vez esto en Musk está menos presente, pero bueno, es otra ideología, otro pilar de esa ideología de Silicon Valley. Y que más allá de esos 3 pilares, al final el Silicon Valley lo que despliega es una serie de ideologías completamente reaccionarias al sistema, pues, al contrato social que teníamos hasta que esto a lo la mejor fecha, también ¿no? se puede ver en el de Facebook, en Zuckerberg. Claro, pero todas beben de la misma idea y es, solo los ricos e inteligentes creadores de tecnología tienen derecho a sobrevivir y es a ellos a quien le corresponde decidir el destino de toda la humanidad. O sea, esto es nazi que te cagas. Claro, sí, pero al final es un poco la idea de cómo, a través de ese solucionismo tecnológico. Es decir, creen que la tecnología y un racionalismo extremo son lo que va a permitir la continuación de la especie humana y que hay que invertir en eso. Y aquí es donde voy a hacer la recomendación, que lo tenemos aquí. Además, yo sé que Alba también se lo ha leído. Sí, está muy bien. Ver, madre mía, el momento bazar aquí. Sí, no, pero es el libro de Marta Peirano contra el futuro. Muy bueno. Está muy bien y de hecho critica un poco... Espera, le voy a acercar la cámara. ¿Vale? Critica esa idea de... Lo voy a dejar aquí encima. Critica esa idea de invertir un montón de recursos en intentar salvar a parte de la humanidad fuera, en vez de invertir ese esfuerzo en optimizar todos los procesos para mantener bien la Tierra y que la especie humana sobreviva en su ecosistema, ¿no? Entonces es un poco que critica esa búsqueda del solucionismo tecnológico orientado a las grandes mentes pensantes y ricos. Esto parece una locura, pero no me sale ahora el nombre de la peli. La peli está en Netflix de Leonardo DiCaprio, que hace de científico del meteorito. Sí, cuando se van al espacio. Claro. Sí, la de No mires arriba. No mires arriba, Don't Look no la Up. he visto. Pues apela un poco a eso, sí. O sea, es como súper vista en Netflix y al final, no sé, voy a hacer spoiler, pero lo siento, ya ha pasado mucho tiempo de que se estrenase. Estás todo el día haciendo spoilers, Fernando. Ya, bueno, haber estudiado, haber visto más Netflix. No, que al final eso los ricos plantean, decir, en vez de arreglar el problema en la Tierra y invertir para solucionar el problema en la Tierra, es como vámonos a otro planeta y vivamos allí. Como, tío, pero si te es mucho más barato arreglar el problema en la Tierra. Y además, dentro de este movimiento reaccionario, también ellos deciden qué va a ser importante en la agenda. Y, por ejemplo, para Elon Musk, para Musk y todo este movimiento de Silicon Valley, las 2 principales preocupaciones son la inteligencia artificial y la natalidad. Vale. Además, es esa ideología del largoplacismo y Elon Musk participa de ambas preocupaciones, especialmente de la segunda, la de la natalidad. Y además en lo de la natalidad aquí entra como otra ideología, otra pata de toda esta ideología, que es el pronatalismo, ¿no? Entonces Musk lo que hace es que ha defendido, además en numerosas ocasiones, lo que pasa es que como le vemos así un poco excéntrico, no nos lo tomamos muy en serio, pero hay gente que ha empezado a leer sus tweets y dice, a ver, esto es bastante problemático. Yeah. Y él ha defendido que hay una crisis de natalidad que tenemos que solucionar. Para eso hay que tener muchos hijos. De hecho, él tiene muchos hijos. Aparte de este que tiene un nombre muy raro, tiene muchos hijos. Y también como muchos gemelos. ¿Por qué tiene tantos gemelos? Pues supongo porque será tiene como 2 pares de gemelos. A lo mejor la genética influye, pero le salen de 2 en 2, como los huevos de 2 yemas. Emocionando a Arguiñano, ¿no? Exactamente. Pero además no tiene que tenerlos cualquier persona, sino que lo tienen que tener pues los ricos, inteligentes, genios como él, como la gente más lista y mejor preparada de la humanidad. ¿Qué pasa? Que normalmente pues son
él, los de Silicon Valley, ricos, blancos. Teoría del gran reemplazo. Claro, está, recuerda mucho a esta idea claro. de la defensa de la raza aria, pero bueno, pues con niños supuestamente superdotados. Madre mía. Esto, claro, se infiere mucho de declaraciones que ha hecho él. No es que él a lo mejor necesariamente diga esto tal cual, pero se nota pero que tiene como 8 hijos o algo pero así. se o sea, nota que bebe mucho de estas corrientes del pronatalismo, que hay gente que dice esto directamente, ¿no? Ya, Esto, bueno, pues lo unes con la colonización de otros mundos como Marte, pues llegamos a una conclusión que es lo que comentabas tú y además lo que habla mucho Marta Peirano. No les interesa salvar la Tierra ni a toda la humanidad, les interesa salvar a parte de esa Exacto. humanidad que consideran valiosa. Ellos. Y esto lleva a planteamientos muy preocupantes que recuerdan pues, al ecofascismo, que tiene otras corrientes y otras implicaciones en la Tierra mismamente. Y también tiene este punto escapista, que antes hablábamos del escapismo. Sí. Esto se ha hablado sobre todo en ciencia ficción. Voy a recomendar, ha llegado el momento, uno de mi trilogía favorita, ¡Hombre! que es El problema de los tres cuerpos. Tenéis que leeros todos esos libros. No sé cuántas veces nos lo ha dicho, ¿eh? Pero yo y- es que ni los conocí antes de que y los no los mencionase ella. habéis leído todavía. Ya. No, Estoy no. enfadada. Bueno, y entonces esta idea de huir de la Tierra y dejar todo atrás para construir un mundo mejor porque no nos interesa lo que hay aquí. Y sobre todo construir un modelo de sociedad acorde a tus objetivos. De nuevo, esto suena muy ciencia ficción, no quiere decir que vaya a ser factible, estamos mirando como muy a largo plazo, pero al final estas ideologías acaban permeando, sobre No, claro, todo, y es claro, preocupante que haya una deriva tan reaccionaria en gente que está siendo fundamental para el desarrollo de tecnologías claves. Entonces, bueno, pues ahí por eso es preocupante. Esa necesidad de solucionar el futuro que representa más también se ve en otra de sus compañías. Yo creo que la más relevante después de SpaceX es Tesla. Sí. Aquí no tenemos nadie un Tesla, ¿no? No. No. O sea, Yo conozco tu coche, que yo es tengo roñoso. un Scenic de hace mucho tiempo Que va a carbón. que me va a prohibir meterlo en Como el Madrid. picapiedra, ¿no? En plan, Claro. Pero bueno, eso. Echa aceite en el motor. Totalmente. Aceite de freír croquetas. Otra de las empresas icónicas es Tesla, de coches eléctricos y autónomos. También yo creo que es una de las que más problemas le has dado. También más dinero, porque le ha forrado de dinero a Elon Sí, Musk. y además el objetivo de Tesla también es interesante porque es un poco acelerar esa llegada del transporte sostenible, es decir, la aceleración de todos los vehículos eléctricos. Aquí hay que destacar que no fue la primera que empezó a desarrollar estos coches, Volkswagen ya estaba con proyectos en marcha, pero sí podemos decir que fue la que tuvo mayor éxito inicial, ¿no? O sea, vendió más de 22.000 vehículos en 2018. Creo que Estamos hablando de fue... hace 5 años ya. Es que no conozco Tesla, tampoco soy muy de coches. Si tuvieras pero un Tesla no estarías aquí, Fernando. efectivamente, Eduardo. No lo has podido Hijo resumir, mío. no lo has podido resumir mejor. Pero creo que el modelo I, es que no sé, el modelo típico de Tesla fue el coche más vendido, no sé si en Europa o en Estados A Unidos, mí me suena algo así. en el año 2022 o algo así, quiere decir que ya se ha seguro que consolidado. alguien en los comentarios lo sabe. Sí, o sea, la cosa es que generaron una prensa en la que daban a entender pues, que habían inventado ellos prácticamente todo este modelo de los coches eléctricos y que estaban haciendo además los más avanzados, ¿no? Entonces, al final, seguramente parte del éxito de Tesla fue mucho esa campaña de marketing venta que de se moto. hizo. Claro, sí, pero es que esto funciona así. Entonces, lo hicieron bastante bien, toda esa idea de la electrificación del transporte y demás. Sí. Sí, y al final es que había otras empresas empresas de coches que conocemos todos que también estaban desarrollando este tipo de tal, pero bueno, ellos lo hicieron de una forma que a nivel de marketing fue más exitosa. Pero sí que es cierto que también acumulan grandes pérdidas. O sea, la empresa solo ha arrojado beneficios durante 2 ejercicios. El último año afronta una crisis interna pues debido a su incapacidad de hacer frente a la demanda, que también verdad. les ha llevado a bajar precios y a ingresar menos. Entonces, al final, bueno, también tuvo que pagar una multa de $20 millones y dimitir como su presidente, el propio Musk, en 2018 Es verdad. por cometer fraude para inflar las acciones de la compañía. Vaya. O sea, una serie de escándalos que dices, bueno, igual no lo estás gestionando tan bien. Aquí podemos llegar a la conclusión que es algo también muy del carácter de Musk, que se ha pasado de ambicioso, tanto en los Ya. objetivos de venta de Tesla como en las tecnologías que podía alcanzar, ¿no? Pues ha prometido en numerosas ocasiones la llegada inminente de los coches autónomos. Lleva 10 años prometiéndole. Sí, se Esos ven los Teslas vídeos de los que test y separan tal. cuando la luna está naranja, separan porque identifican la luna con el ámbar de Claro. los semáforos. Claro. Hay sistemas de ayuda a la conducción bastante avanzados, pero que ya los está implementando en Tesla,
pero han dado problemas, porque de repente no identifican ciertos objetos y eso compromete la seguridad del propio, del que ya está en el coche, ya no el conductor, y también del entorno. Entonces, bueno, pues esto daña muchísimo la imagen de la compañía. Pero aquí, mira, yo voy a romper una lanza a favor, porque igual que me reí ahora de lo de la luna, porque me hace gracia, sí que hay que reconocer que están desarrollando esa tecnología y que están avanzando muchísimo en ello. Y es una tecnología buena, porque claro, funcionan los coches autónomos, está demostrado que conducen mucho mejor que los humanos. Y el tema es, bueno, yo eso no, pero si me lo dices, pues... No, es que yo sí escribí sobre coches autónomos en la inteligencia artificial en el orden mundial hace años y las investigaciones se ve que el porcentaje de accidentes que tienen los coches autónomos es menor. Cuando al que dentro de tiene unos años los coches autónomos humano. dominen las calles y y estemos en Transformer, ¿sabes? Yo me acordaré de estas declaraciones de Fernando. No, pero a lo que voy es que, por ejemplo, ahora en esta lucha tecnológica con China, empresas como Tesla son fundamentales para que el bloque occidental, rollo Estados Unidos, Europa, potencien todo el sector de coches eléctricos que China está dominando ahora mismo, ¿sabes? Sí, o directamente a nivel de marca, tú tienes una marca muy potente. Claro. Otras empresas competidoras dicen, oye, pues yo es que quiero superar a Tesla, ¿no? O a lo que me está vendiendo Tesla, quiero alcanzar ese mismo tal. Pues también invierten dinero porque ven que hay una oportunidad de negocio. Bueno, pues al final generas toda una economía de compañías apostando por la electrificación del transporte, que en el fondo es beneficioso. Claro, es evidente que el éxito de Tesla fomenta que otras empresas digan, oye, jolín, si esto funciona yo también quiero. Pero bueno, por ir avanzando también es una prueba de que Musk se beneficia mucho de esa imagen de Mesías, ¿no? Y es crear un ecosistema de empresas aparentemente, y en algunos casos es cierto, revolucionarias y atractivas que caen o que atraen cada vez más inversión y disparan los beneficios y vuelta a empezar, ¿no? El problema es que unos cuantos éxitos no terminan de esconder muchos fallos que hay tras las empresas y los proyectos de Musk. ¿Qué proyectos fallidos podemos destacar del bono de Elon? Mira, por un lado tienes las promesas incumplidas, que ya hemos hablado de Tesla, pero también lo tenemos en SpaceX. Por ejemplo, la llegada a Marte se ha retrasado de 2026 al 2029. Entonces, bueno, pero a ver... Era demasiado optimista. Claro. Como una obra española. Pero es que esto es algo típico en las misiones espaciales, ¿no? Y luego es verdad que hay otras ideas de bombero, pues que al principio parecen grandes genialidades y luego fracasa. Una de ellas es, a mí esta me hace mucha gracia, que es The Boring Company, que básicamente se creó en 2017 para crear un sistema de túneles urbanos y descongestionar el tráfico de las ciudades. Es decir, ya sea con trenes o carreteras, se construyó en Las Vegas. Con coches, decía el pavo, ¿no? Hay como dos. Era como dos. Ah, vale. Mira, básicamente era una empresa de soterramientos. Sí, pero te lo vende en plan lo que loco. la gente se reía es como, hola, en Europa tenemos metro desde el siglo XIX. Claro, esto es como Madrid-Río. O sea, es decir, pero que al final no tuvo el éxito que tenía. También es verdad que en Estados Unidos usan el coche muchísimo más que aquí. Entonces, yo me imagino túneles en Estados Unidos de estos que luego te metes ahí dentro y dices, no salgo con vida, ¿sabes? Pero bueno, no funcionó y acabó, pues, no sé, fracasando prácticamente. Sí que ha construido uno en Las Vegas, pero bueno, pues tampoco ha terminado de funcionar también. No, es que más ves los vídeos y es como, ¿pero qué es esta mierda? Sí, se supone que iba a descongestionar, pero luego también realmente no reduce tanto el tiempo de conducción. No sé, no le ha funcionado muy bien. Luego tiene uno que se llama Neuralink, que es un proyecto para conectar cerebros a ordenadores y ayudar a personas con parálisis. En principio, en 2020 iban a llegar las primeras pruebas con humanos, pero no ha llegado el caso, ¿no? También quería crear un robot humanoide para 2023, se llama Optimus, pero tampoco llegó tal. O sea, es todo como mejor. Voy a hacer esto, este es el plazo y luego no llega pues por el propio proceso de la tecnología. Claro. De nuevo, son proyectos muy atractivos que pueden pues atraer inversión, como madre mía, y lo más que es revolucionario, vamos a darle pasta, pero que realmente hay otras personas u otras empresas o incluso entidades públicas o hospitales o equipos de investigación que ya están desarrollando este tipo de proyectos y a lo mejor de una forma más exitosa que Elon Musk. Él parece como el salvador de la humanidad, o se presenta así, pero ya hay gente haciendo este tipo de cosas. También se me ocurre, por ejemplo, no lo hemos tocado y tampoco sé mucho de esto, Hyperloop, el tubo que iba a ir... Eso creo que está... O sea, que igual me equivoco, pero creo que está relacionado con The Boring Company. Claro, por eso. Mismo. Que era como el proyecto en el que iba a ir una cápsula como a 600, 800 por hora y tal. Y luego no sé en qué ha quedado, a lo mejor pues que nos lo digan en los comentarios y tal, pero vamos, que es otro de esos proyectos que está ahí un poco... que no se sabe muy bien hacia dónde va. Pero bueno, creo que el ejemplo definitivo de las grandes promesas de Musk que luego quedan en nada es Twitter, ahora se llama X. Y es que Musk está obsesionado, eso lo decías antes con esa letra, también la llama así a su hijo y demás, el banco aquel que se montó en el año 2000 o una cosa así, lo compró el año pasado Twitter por un pastizal. 2022, sí. 44.000 millones o algo así, y está palmando pasta por un tubo de Hyperloop, pues por ese tubo está palmando todo el dineral. Decía de asegurar la libertad de expresión, convertir esto en una plaza pública y luego...
pues vamos un poco hacia lo contrario, ¿no? A que eso es su cortijo, se hace lo que se quiere, en fin, no tiene nada que ver con lo que prometió. Claro, o sea, para mí Twitter es el gran ejemplo de lo que representa Elon Musk, ¿no? Pues un millonario con ínfulas de Salvador que es incapaz de ver que no puede mejorar todo lo que toca. O sea, Elon Musk, tienes límites. Ya. Para. Eres humano, como Eres nosotros. humano, ¿no? Y sobre todo que improvisa mucho más de lo que dice. Y Twitter lo ha demostrado, Sí. ¿no? Él anuncia un cambio con por ejemplo, pues con el precio de las suscripciones a Twitter Blue, y según llegan las críticas cambia el precio, pues ya directamente con cómo iba a funcionar la red social, el número de caracteres, o todas las cosas que ha anunciado siempre se ha tenido que echar un poco atrás. Sí. Las anuncia muy a bombo y platillo y lo dices, pero vamos a ver El qué cartel estás aquel haciendo. fosforescente encima de la sede que... Bueno, es que de verdad. Y también, bueno, pues ha contribuido a desmontar esta imagen de Mesías que tiene Elon Musk. Mucha gente que a lo mejor le admiraba por sus proyectos ahora dice, pero este tío, ¿qué está haciendo en Twitter? Este tío es idiota. Ya. Claro, y si haces eso en Twitter, ¿qué estarás haciendo en otros proyectos que a lo mejor son bastante Sí, o mejores sea, ideas? daña tu credibilidad Claro, en otros proyectos. sí. Claro, y además lo que tú decías, él decía que iba a mejorar Twitter para convertirlo en una verdadera plaza pública donde se respetase la libertad de expresión. No, está favoreciendo, su propia imagen personal. A todos nos empezó a salir Elon Musk, le siguiésemos o no Sí. en el feed, favoreciendo a cuentas con las que está más de acuerdo. Creo que ha llegado a cerrar cuentas que a lo mejor le han criticado. Y eso es muy problemático porque Twitter es una herramienta de comunicación, incluso ha sido muy útil para el periodismo, Sí. para distintos medios, etcétera, o incluso pues para organizaciones, tal. Y de repente te la estás cargando un poco a capricho. Justo. Eso es problemático. Sí. ¿Y hacia qué tipo de internet o red social vamos a Elon Musk? Porque al final eso, uno de los puntos de la ideología de Silicon Valley era eso, controlar o tener un monopolio sobre los canales fundamentales, Pues, las infraestructuras de comunicación y demás. Con X, antiguo Twitter, lo que Elon Musk quiere hacer, por así resumirlo, es una especie de WeChat occidental. Es decir, una red social que trascienda Claro, el contemos texto. un poco qué es WeChat. Claro, es una red social china, pero ahora quieren adaptar Twitter un poco a esa lógica en la que tú tienes vídeo, puedes pagar con ella, básicamente tienes toda tu vida ahí dentro, ¿no? Habrá que ver dónde llega y mucha gente es encantada. Lo que sí que hay que tener claro es que esto se enmarca en toda esa tendencia de la compartimentalización de Internet, ¿no? Una fragmentación de la red en la que los algoritmos van llevándote a un canal y tú estás metido en ese canal, y en Twitter es el caso más sintomático porque estamos viendo cómo se ha dejado de poder acceder a toda la cantidad de perfiles que antes tenías. Y además hay que tener en cuenta pues también la propia ideología de Elon Musk. Ahora mismo él tiene un canal donde puede transmitir todas estas ideas que veníamos hablando antes, las puede transmitir aquí. Puede favorecer pues eso, pues a ecofascistas, a gente del alt-right. Pues... Que sabemos que el algoritmo está premiando cosas radicales, Claro. o con esto de la publicidad en Twitter, la viralidad y de nuevo el clip, o sea, cosas muy, muy turbias. Claro, él y decía mucho que más. iba a eliminar los bots para pues hacer más seguro Twitter, y luego al final dices, bueno, pues, Es el palo. mismo pozo infecto de En siempre. fin, bueno. Bueno, también para ir un poco cerrando, ir dándole cierre y fin a este capítulo, ¿cómo de en serio nos tenemos que tomar a Elon Musk? Porque aunque él lo crea, sabemos que no es un mesías, no va a salvar a la humanidad probablemente, pero también creo que sería injusto calificarlo solo o reducirlo a un flipado. Creo que hay que encontrar un punto medio. ¿Dónde podría estar Elon Musk en esto? Voy yo y cierras Venga. tú, vale. Yo tengo un sentimiento encontrado con Elon Musk y creo que es la conclusión que saco después de la charla de hoy, y es que es verdad que es un perfil excéntrico, pero creo que sus ideas y su impulso por hacer cosas a futuro sí que veremos cómo han influido en el desarrollo tecnológico. Entonces creo que hay que separar mucho el personaje de todas esas empresas y de los resultados que dan algunas de ellas, no Ya. todas, ¿no? Entonces creo que a veces ese personaje que crea, esa excentricidad, hace mucho daño a la credibilidad de sus proyectos. Eso sería mi conclusión con Musk. Yo creo que estoy de acuerdo con Edu, creo que tenemos que encontrar un término medio, ¿no? No hay Separar artista de obra. Bueno, no sé si lo diría así, pero sí, a lo mejor no, ni calificarlo como mesías ni calificarlo como flipado. Ser consciente de que es una persona con ideas buenas o con empresas que hacen cosas importantes y hay que valorar qué beneficios podemos extraer de esas empresas, tampoco demonizarlo, ¿no? Pero también tener mucho cuidado de lo que plantea. Ya. De decir, bueno, pues eso, tener cuidado de no depender en exceso de él. Claro. Tener cuidado de no darle demasiado espacio a sus ideas, tener cuidado de las ideologías que hay detrás, de lo que potencia.
teniendo en cuenta quién es, qué defiende y qué busca, ahí yo creo que se le puede acotar. Venga, me beneficio de tus cohetes reutilizables, pero no te voy a dar más espacio. Yo creo que eso es lo importante con Elon Musk. Bueno, a ver qué nos depara este personaje, el vuelo de repente Elon se nos Musk. cierran las cuentas de Twitter a los 3 después de este podcast. Pues no me extrañaría. En cuanto vea que su nombre está ahí, a lo mejor nos bloquea o nos tritura y tal. Bueno, yo creo que hoy hemos conseguido hacer un repaso interesante de este personaje, de su trayectoria, de sus proyectos y demás. Gracias, Alba, por tus claves. Gracias a vosotros. Y gracias, Edu, también, A por ti, las tuyas. Fer. Y gracias a ti que nos escuchas o que nos ves a través de YouTube. Y si te gusta este podcast, pues te pido que le hables de nosotros a tu familia, a tus amigos, a tu pareja, al perro, e incluso a gente por la calle, antes de que llamen a la policía, les abordas. A cualquiera, claro. A cualquier persona. ¿Escucha usted No es el fin del mundo? Exactamente. Pues sin ojos de loco, les puedes abordar por la calle y antes de que llegue la policía les dices, les recomiendas que nos escuchen. Nosotros nos volveremos a ver y a escuchar la semana que viene en este podcast en No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial, producido por The Voice Village, dirección Eduardo Saldaña, conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva, producción ejecutiva Ricardo Villa, diseño de sonido Guillermo Reset, sintonía original Pablo de Diego.